Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy le vamos a echar un vistazo a una guitarra Fender mexicana, la Fender Telecaster Player HH de Humbucker. Lleva dos pastillas dobles, en lugar de llevar las típicas dos pastillas de single coil, una normal tipo Strato y otra de lipstick que suele llevar una Fender Telecaster, como es el caso de esta de aquí. Pues esta lleva dos humbuckers. Esta guitarra no es mía, ¿vale? Esta guitarra es de mi suegro, que me la ha traído para que se la ajuste y tal, y le solucione un problema que tenía una pastilla y tal, y bueno, se la he apañado, le he cambiado las cuerticas, la hemos limpiado y tal, y he dicho, uy, qué mona ha quedado y qué bien suena, vamos a probarla. La he puesto al lado de mis otras dos Telecasters para compararlas entre ellas. Pero ya os voy adelantando que obviamente con dos pastillas humbucker esta guitarra no es una Telecaster al uso. Y entre comillas podríamos decir que está a medio camino entre esta guitarra y esta guitarra. Pero la realidad es que se parece mucho más a lo que sería esta guitarra conceptualmente, aunque esta es mucho más cañera, esta de aquí. Mientras que esta es una Fender Telecaster FMT Custom, de una guitarra indonesia, pero que no se engañe que sea indonesia porque es un guitarrón como la copa un pino, con pastillas Seymour Duncan, ¿vale? Y que sinceramente yo me la compré para sustituir a lo que sería una Gibson Les Paul. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de la Gibson Les Paul. ¿En serio? Y esto fue, a nivel de sonido, lo que más se le parecía sin tener que ponerme una guitarra de 4 kilos y pico encima, que no me apetecía un pimiento. Y además estéticamente me parecía genial. La habréis visto en más vídeos míos porque la uso muchísimo. Y que no os engañe, es una guitarra bastante cafre. En este caso, esta es mi Telecaster American Ultra. Es de las mejores guitarras que he tenido y estoy súper contento con ella. De todas formas, aquí hacemos trampa. Esta guitarra es una guitarra que vale alrededor de 1000 euros, a pesar de ser indonesia, ¿vale? Y esta guitarra de aquí es una guitarra de más bien 2000, ¿vale? De 2000 y algo. Aunque yo la conseguí un pelín más barata porque los chicos de Musicópolis me hicieron un precio fabuloso. Que, por cierto, ellos también tienen canal de YouTube, así que os lo dejo en la descripción. Esta guitarra también en su momento se la compramos a ellos. Es una guitarra mexicana, está muy bien, no considero que sea una guitarra de gama media-baja ni nada por el estilo. Es una guitarra que vale unos 650 euros y a mí personalmente, y ahora lo escucharéis, me parece que vale lo que cuesta. La he puesto aquí con las otras dos para poder comparar un poquito, ¿vale? Pero en realidad nos vamos a centrar en esta, más que nada porque de esta ya hice review, que os dejo una tarjetita aquí para que podáis verla si os apetece, porque además la comparé con una Fender Telecaster American Elite, que es un cremón, y bueno, os voy a decir que esta no se quedó manca y para mí estuvo a la altura, incluso a mí personalmente me gustó más, cosa que me pareció genial porque me hubiera jorobado bastante probar otra Fender Telecaster de la misma gama que me gustara más que ella, teniendo en cuenta que la otra no era mía. Entonces, a nivel estético, se acerca mucho más la Fender mexicana Player a esta. Aunque a nivel conceptual se acerca, como os he dicho, a esta. Pero a esta por el tema de tener dos humbuckers, nada más. Por lo demás, son guitarras muy diferentes. Esta tiene un sonido bastante más clasicón. Si bien es cierto que al ser humbucker tiene un sonido más cremoso y más profundo, por así decirlo, que esta, me refiero. Pero ni de lejos tiene el sonido que tiene esta, por lo menos en pastilla de agudos. En pastilla de graves sí se asemejan un poquito más, ¿vale? Ahora en un ratín la escucharemos, no hay problema. Pero bueno, ¿qué puedo deciros? Mientras que esta es una guitarra que no es de una pieza, que no os engañe esto, no es una guitarra de una pieza, pero digamos que se han currado la unión del cuerpo y el mástil en neck through, pero no se nota para nada. Parece como si la guitarra fuera de una sola pieza, ya os digo. Entonces, a nivel de sonido, esta guitarra tiene bastante más sustain. Y la verdad es que estoy bastante contento con ella. Estéticamente, esta se parece más a lo mejor a una Paul Reed Smith que a lo que sería una Fender normalmente, porque lleva una tapa de arce, por eso FMT, esto es una Custom Flame Maple Top, y es una guitarra que es de caoba, toda ella. Por lo tanto, ya os digo que conceptualmente tiene mucho más que ver con una Gibson que con una Fender Telecaster. De Telecaster tiene prácticamente lo que es la forma, nada más. Vamos a hablar a nivel estético, sencillamente. Y si os fijáis, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que además es que la he visto siempre con las Telecaster. Depende de la añada de la Telecaster, la pala suele ser más grande o más pequeña.
O sea, tú puedes observar que la pala de esta guitarra es bastante más grande, la voluta es bastante más grande, aunque sigue siendo pala pequeña. Ya sabéis que las Fender Telecaster todas tienen la pala muy pequeñita. A mí hace años eso no me gustaba nada, me parecía terrible estéticamente, pero yo qué sé, hoy por hoy me gusta bastante, no os voy a engañar. Entonces, esta tiene la pala bastante más grande, esta tiene la pala un poco más pequeña, y esta tiene la pala tanto más pequeña que he tenido que ponerle unas gomitas a los soportes de guitarra, porque si no se me cuela literalmente por el cuello. Aunque los mástiles parecen muy similares, este diapasón es de palisandro, mientras que este diapasón es de pauferro, que es un material más barato. Sabéis que cada vez va a ser más difícil encontrar diapasones de palo rosa y de palisandro, y van a ir tendiendo a este otro tipo de acabados. La verdad que no le noto mucho la diferencia al tacto cuando las he estado tocando, y no me parece una experiencia peor con respecto a francamente. La escala es exactamente la misma, escala Fender 25,5 ohms en las dos guitarras, y lo que es el mástil, tanto en una como en otra, es de arce, ¿vale? El tono de esta es bastante más oscuro y el acabado es mate, que a mí me encanta, porque lo notas áspero, y a los que nos suda mucho la mano siempre nos viene súper bien que el tacto sea áspero. Sin embargo, esta tiene un acabado mucho más satinado, mucho más suave. Aún así tiene muy poco barniz y también me gusta mucho la sensación, ¿vale? Las clavijas de la mexicana no llevan bloqueadores en las cuerdas, mientras que la americana sí, pero cosa perfectamente lógica, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que el cuerpo en este caso particular es lo que se denomina modern shape, ¿vale? Igual que también la forma del propio mástil es una modern D, ¿sabes? No es tan clásico como en las Telecaster originales, un poquito menos bate de béisbol, ¿vale? Tanto en una como en otra. Un poquito más cómodo de tocar para mi opinión. Podemos ver que la Ultra tiene el rebaje para acceder mejor a los últimos trastes, mientras esta guitarra no lo tiene, pero vamos, es que prácticamente ningún modelo de Telecaster lo tiene. Esto es casi exclusivo de las guitarras de la gama Ultra. Por lo general veis que conceptualmente es lo mismo, pero también aquí podemos notar que esta guitarra tiene un cuerpo de 3 piezas, ¿vale? Mientras que esta guitarra, al menos aparentemente, tiene un cuerpo de una pieza. Yo no le veo junta por ningún lado. Volviendo a los acabados, podemos ver que la Fender Ultra lleva un binding, muy bonito por cierto, en un color de este blanco viejo, nicotina, ¿vale? Blanco hueso. En los dos casos estamos hablando de golpeador de 3 capas, ¿vale? Que es como más moderno. Sabéis que las guitarras más clásicas llevan golpeador de una sola capa, que a mí personalmente estéticamente me gusta menos. Por lo demás, el concepto es parecido. Si veis que el puente es más similar a este, pero vamos, en los dos casos son puentes fijos de 6 selletas, lo que nos permite que la afinación, o mejor dicho, la microafinación por longitud de cuerda que podemos ajustar en el puente, lo hace cuerda a cuerda y no como una Telecaster clásica que tienes que hacerlo por parejas de cuerdas y por tanto no puede ser tal vez tan preciso. Y en los dos casos el cuerpo es de aliso. Si bien es cierto que por las composiciones de madera que tienen el sonido debería ser muy similar, tanto en una como en otra, no es el caso, pues porque las pastillas no tienen nada que ver. Partamos de esa base. Los que habéis visto el vídeo que he puesto en la tarjetilla lo sabéis, que esta guitarra además lleva un push-pull que cuando nos colocamos en la posición central nos permite escoger entre un sonido más afilado y un sonido más robusto, combinando las dos pastillas entre sí de dos formas distintas, o en serie o en paralelo. Le da un poquito más de versatilidad a la guitarra y la verdad es que le da un sonido fabuloso que en pocas Telecasters he escuchado. Yo sé que muchos sois detractores de estas pastillas que son las Fender Noiseless, que no son puramente unas pastillas single de Telecaster que llevaría una Classic, pero a mí personalmente me gustan un montón. A mí me gustan un montón. Estas pastillas no me gustan tanto, lógico y normal, estamos hablando de gamas diferentes, pero no están nada mal. Las pastillas que monta esta guitarra son unas Alnico 2, propias de Fender, ¿vale? El radio de esta guitarra es un poco menos curvo, además de ser compuesto, es un poquito más curvo por aquí, unas 10 pulgadas hacia 14 pulgadas que va en la parte aguda. Este es un poquito más curvo y además mantiene la curvatura durante prácticamente el resto del mástil. Otra de las principales diferencias que tiene, que a lo mejor esto también es otra cosa que os gustaría un poco menos de la Fender Ultra, es que mientras que los trastes de la Fender Ultra son jumbo, esta Fender lleva unos trastes mucho más normales, ¿vale? A nivel acabados de construcción os puedo decir que no le he visto ningún defectillo, la verdad. Francamente está bastante decente. Obviamente los componentes que tiene esta guitarra son bastante mejores, pero estamos hablando de gamas distintas. Es más, sería horrible lo contrario.
Lo que sí os puedo decir que hay una cosa que no me ha gustado en esta guitarra, pero que es un detalle que prácticamente es solo estético, que es que tiene una aparición aquí, ¿vale? Tiene como un nudito de madera aquí, que a lo mejor estéticamente no queda muy mal, pero entre comillas, como que no escogieron el mejor trozo de madera para hacer el cuerpo de la guitarra. Os puedo decir, ahora cuando la enchufemos lo comprobaréis, que la guitarra se porta muy bien y que para 650 euros que vale, está genial. O sea, no le he visto yo defectos. Es más, ya sabéis a qué guitarra me refiero de uno de los vídeos con más visualizaciones que tengo. La Epiphone Casino, costando lo mismo que esta guitarra, os puedo garantizar que tiene bastantes más defectos de acabado de lo que demuestra esta, que está muy bien, francamente muy bien. Y nada, poco más queda que decir. Ya solo queda probarla y a ver qué opináis de cómo suena. Siempre a tope. Pastilla de agudos al Nico 2 Player de Fender. Tiene un sonido potentón, bastante envolvente. Vamos, no es muy Fender, hablando claro. Tengo el ampli en el canal limpio, ¿vale? En un canal limpio casi sin ganancia. No tengo crunch, o sea que en principio el ampli no debería explotar. Y sin embargo, cuando le meto buenos cebollazos, hay cierta respuesta por parte del ampli. O sea, digamos que las pastillas son potentillas, no son suavecitas ni mucho menos. Pero tiene un limpio chulo, ¿eh? Y sin embargo tiene un sonido clasicón, ¿eh? Bluesy, ¿vale? Si nos vamos a la posición central, sin tocar tonos ni nada, ¿vale? Aquí adelgaza bastante el sonido y es bastante twangy para no ser unas pastillas de Telecaster puras y duras. ¿Lo notáis? Tiene esa delgadez, ese filo de una pastilla simple, a pesar de no tener pastillas simples, ¿vale? Una vez más, y como me pasa en muchas Telecaster, me mola mogollón la posición central. Aquí, en esta posición, suena a Telecaster, francamente. Este se está inventando la historia. Bueno, no sé si deciros que suena más a Stratocaster que a Telecaster. Pero vamos, que tiene ese sonido delgadito y clasicón que te encuentras en Fender. La madera del mástil se la nota que no es de una guitarra de gama alta, pero he de decir que es una guitarra cómoda de tocar, ¿eh? No me refiero al diapasón, ¿eh? Me refiero al propio mástil, a la sensación que tengo al pasar la mano por la parte trasera del mástil. Quizás por eso tiene un poco de barniz, porque dejar desnuda una madera de no mucha calidad no suele ser el mejor de los acabados.
tiene un muy buen sonido. Vamos con la pastilla del mástil. Y aquí tiene un sonido gordito, que es más de Gibson que de Fender, ¿vale? Salvando distancias, ¿eh? Mantiene cierto afilado. Pero sí se nota que es mucho más robusto que el sonido de lo que sería obviamente la pastilla del mástil que te pueda presentar una Fender Telecaster clásica al uso, vamos. Voy a probar el tono, ¿vale? En esta misma pastilla de graves, a ver cómo de funcional es, ¿vale? No es muy funcional, no os voy a engañar. Tiene un par de posiciones en las que puedes sacarle sonido, pero es o abierto o cerrado. O sea, si yo lo pongo a medias, más o menos, está prácticamente abierto. Y en cuanto paso de ese trozo, se cierra totalmente, ¿vale? O sea, no podemos decir que este control de tono vaya muy bien, pero bueno. Hay muchísimas guitarras, incluso guitarras bastante más caras que esta, que el tono no es demasiado práctico, ¿vale? Y una vez más tengo que decir que no es el caso de mi Telecaster Ultra, que ahora está aquí, que las he movido, que las he vuelto a colocar aquí todas. En este caso, el pote de tono yo creo que es la guitarra que tengo que más versátil es con respecto a poder hacer uso del pote del tono, ¿vale? Vamos a probarla con un poquito de crunch, a ver qué nos dice. Me gusta mucho cómo suena. Sorprendentemente me suena rollo Ibáñez. Aún así le falta potencia, pero obviamente quien se compra una guitarra de este corte normalmente no es lo que anda buscando. Pero está muy bien, buen sustain, se porta muy bien. Vamos a ver la posición central. No está nada mal. Aunque probablemente con chicha no sería esta mi elección de pastilla. Me ha gustado más y me ha sorprendido más la del mástil. Y mira que en limpio me ha gustado mucho esta, pero con chicha no tanto. Vamos a ver la de puente. Igualmente me gusta un poquito menos que la de mástil. Es como que la de mástil tuviera bastante más potencia. No es como. Está clarísimo que tiene bastante más potencia.
notablemente más. Tiene bastante más salida esta pastilla que esta. Y están colocadas prácticamente a la misma altura, ¿eh? Pero por lo que sea, en esta posición, yo creo que son la misma pastilla. Según las especificaciones de la web, son la misma pastilla, pero ostras. No sé luego en la grabación cómo se escucha, pero yo aquí con el cabinet pegándome en la cara puedo decirte que noto mucho más chicha. Vale, ahora voy a ponerle distorsión, ¿vale? Tiene un sonido clasicón, ¿eh? O sea, obviamente para heavy metal no la utilizaría, pero claro, tampoco creo que alguien que busca este tipo de guitarra esté buscando hacer heavy metal con ella. Suena muy setentera. Vamos a probarla en la pastilla del mástil. A ver si aquí también tiene un sonido oscurito. Y un aplauso al sustain, ¿eh? De verdad que se nota... No hay que hacer mucho esfuerzo para mantener las notas. Vamos a ver la posición central. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me sorprende bastante. Está genial porque la guitarra tiene algo que decir en cada una de sus posiciones, porque os diré que ahora con chicha la posición que más me gusta es la posición del puente. Entonces al final, el limpio completo me gusta la central, con crunch me gusta la de mástil y con distorsión en condiciones me gusta la de puente. Y poco más que decir. 650 pavos, una muy buena compra. Si me dices que cuesta 800, me lo creo. Si me dices que cuesta 900, me lo creo también. Si me dices que cuesta 1000, me lo creo, pero ya me parecería cara para lo que es. Está muy bien, muy bien. Muy equilibrada, muy bien, muy buena guitarrilla. Me la llevaría a tocar en directo porque os voy a decir una cosa. Le he cambiado las cuerdas una hora antes de grabar el vídeo y la afinación no he tenido que tocarla. Muy, muy estable, muy bien. Eso significa que estas clavijas funcionan bien, están en condiciones. Se ha sentado enseguida las cuerdas en la guitarra, nada malo que decir. Y aquí la tenéis, Fender Telecaster Player mexicana HH. Vale. Sed buenos.